La situación de aprendizaje, un final de 2 palabras, está contextualizada para un grupo de tercero de ESO, de la asignatura Lengua Castellana y Literatura, basándonos en el currículo de tercero de ESO de la asignatura según la Comunidad de Castilla y León. En este caso, nos localizamos en un centro hipotético de la ciudad de Burgos, de una zona relativamente acomodada, en el cual la tasa de absentismo es muy leve o prácticamente inexistente. En el grupo en el que nos basamos encontramos 25 alumnos, 10 de los cuales son chicos, 15 de los cuales son chicas. En este caso, encontramos que deberemos llevar a cabo 2 adaptaciones curriculares individuales no significativas, debido a un alumno que tiene dislexia y otro que tiene TDAH, y una adaptación curricular individual significativa por un alumno que tiene TEA. ¿Vale? El objetivo de esta situación de aprendizaje es elaborar un texto de intención literaria atendiendo al estudio, al análisis de el pequeño relato de Isabel Allende, 2 palabras, mediante el que se trabaje tanto el realismo mágico, el contexto sociohistórico y la elaboración propia de un final para el relato. La SA planteada tiene como título un final de 2 palabras que hace referencia al relato de Isabel Allende, 2 palabras, perteneciente al realismo mágico. Esta SA tiene como objetivo general el elaborar un texto de intención literaria siguiendo las convenciones genéricas básicas del relato y en particular del realismo mágico. Con todo esto nos hemos centrado en la competencia en comunicación lingüística, ya que lo que pretendemos es que el alumnado sea capaz de planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión y que sean capaces de crear así un producto final que tenga coherencia, cohesión y que se adecue al registro necesario. Además, es necesario también que sepan crear textos de manera autónoma, partiendo de la lectura de fragmentos, en este caso del relato de Isabel Allende. También que sepan comprender e interpretar el sentido global de los textos que se presentan, en particular de los textos escritos, y además que sean capaces de revisar sus textos propios y solventar las problemáticas que puedan surgir de ellos. La metodología que se va a aplicar en la actividad es el aprendizaje basado en el pensamiento. Gracias a la reflexión, el alumnado adquiere unos conocimientos que después puede poner en práctica en la escritura de la continuación del relato. En cuanto a los métodos de enseñanza, se pueden destacar principalmente los siguientes. Por un lado, el método inductivo, porque partimos de las características concretas del relato para entender las características generales del realismo mágico. Por otro lado, el método activo, porque el alumnado es el protagonista de la actividad y puede argumentar y reflexionar. También se aplica el método intuitivo, porque se presentan un vídeo y unos carteles reales. También se aplica el método heurístico, porque el alumnado comprende por su propia cuenta y forma su visión. Por último, la principal técnica de enseñanza que se aplica en esta actividad es el taller, porque, como he mencionado, los alumnos ponen en práctica lo aprendido y, y esta técnica promueve la reflexión y la propuesta de ideas. Bueno, a continuación voy a explicar cómo se desarrollaría la sesión de aprendizaje. En la primera clase trabajaríamos tanto el contexto como la obra, como la biografía de la autora, el vocabulario más complicado del cuento y comenzaríamos la lectura guiada a través de preguntas. En la segunda clase continuaríamos con la lectura guiada y empezaríamos ya lo que es un análisis literario mediante una ficha, quién es el narrador, quiénes son los protagonistas, etcétera. Profundizaríamos un poco más en cuestiones de qué es el realismo mágico sin hacer una teorización. Eso lo dejaríamos para después y profundizaríamos un poco más en el contexto histórico en el que se desarrolla el cuento. En la última clase, ahora sí, trabajaríamos las características del realismo mágico buscando ejemplos en el texto,
haríamos una actividad para darle al cuento una lectura con perspectiva de género y otra actividad con la que vincularíamos el cuento con el presente de los estudiantes, con cine actual, y películas que ellos conozcan. Por último, la tarea final es la elaboración de un final para el cuento, porque el cuento termina de una manera ciertamente ambigua. Muchas gracias.